Bueno, en este capítulo de cálculo vamos a estudiar el teorema del valor medio. Entonces, el teorema del valor medio establece lo siguiente. Para iniciar, tenemos una función dada en un intervalo cerrado AB. Entonces, esa función tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en ese intervalo cerrado, y vamos a considerar que el valor máximo está representado por m y el valor mínimo por m minúsculo. Entonces, el área, si nosotros observamos, para calcular el área del rectángulo más grande, sería hacer esto: b menos a por ese valor de m. Esa sería la forma de calcular el área del rectángulo grande. Y el área del rectángulo más pequeño sería m por b menos a. Entonces, de ahí podemos tener algunas consideraciones. Primero, que este área de aquí es menor que el área del rectángulo grande, y que el área bajo la curva es mayor que este área pequeño, pero a su vez es menor que el área del rectángulo grande. Entonces tendríamos este. Supongamos que la función f es continua en el intervalo cerrado AB. Si m y m son respectivamente los valores de la función mínimo y máximo absoluto de f en AB, de tal modo que, como vimos en la gráfica, m es menor que la función y la función es menor que el máximo, entonces va a ocurrir lo siguiente: que el área de ese rectángulo pequeño es menor o igual al área bajo la curva, y a su vez es menor que el área del rectángulo grande. Entonces, como ejemplo, vamos a determinar un intervalo cerrado que contenga el valor de esta integral. O sea, vamos a calcular esta integral y vamos a determinar este intervalo que vemos aquí, en el que esté contenida esa integral. Entonces, esta es la función que nos dan, y lo primero que vamos a hacer es calcular los valores máximo y mínimo. Entonces, para calcular los valores máximo y mínimo, pues debemos derivar. La derivada de esta función respectivamente es 3x cuadrado menos 12x más 9. Factorizamos el 3, nos queda entonces x al cuadrado menos 4x más 3, y lo factorizamos de esta forma. Entonces, de ahí, utilizando aquí, igualando esto a 0, nos damos cuenta que al igualar x menos 1 a 0, x es igual a 1, y de la misma forma, igualando x menos 3 a 0, entonces obtenemos que x es igual a 3. Ahora, si x toma el valor de 1, este 1 que tenemos aquí, entonces la función tomará el valor de 5. Y si x toma el valor de 3, entonces la función toma el valor de 1. Por lo tanto, sin llegar a hacer la segunda derivada para determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo, podemos concluir que el máximo es 5 y que el mínimo es 1 en la función. Entonces, ya como tenemos el valor de m minúsculo, que es 1, este de aquí, y el valor de m, el máximo, que es 5, entonces ya podemos utilizar el teorema, que es m por b menos a menor o igual al valor de la integral en ese intervalo, menor o igual al máximo por b menos a, de tal forma que el intervalo va a estar entre 3.5 y 17.5. Ahí en ese intervalo es donde va a estar el valor de esa integral. Ese es como un primer resultado del teorema del valor medio. Bueno, otro resultado dice:
sea f de x una función mayor que 0 para todos los x en el intervalo AB. Ya sabemos que esta fórmula nos determina el área bajo la curva. Entonces, de la siguiente gráfica vamos a mirar que existe un valor C que pertenece al intervalo AB, de tal forma que el área de este rectángulo es igual al área bajo la curva que nos muestran en la gráfica. Entonces tenemos aquí dos escenarios. Primero, el área del rectángulo que va de A, E, F, B, bueno, como lo queramos llamar, y el área bajo la curva se va a considerar de esta forma, aunque aquí tal vez faltó AD. Bueno, aquí van AD, A, D, C, B. Entonces nos están diciendo que existe un valor C en el intervalo AB, de tal forma que el área de este rectángulo es igual al área bajo la curva. Entonces miremos aquí la consecuencia de eso. La consecuencia de eso es que si existe ese valor C, entonces el área bajo la curva se puede escribir como la altura de que se encuentra en ese momento, o sea acá, F calculado en C, por B menos A, o sea, el área de este rectángulo. Si nos están diciendo que estas dos áreas son iguales, entonces al calcular el área bajo la curva de esta función, será lo mismo que calcular el área de este rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área de este rectángulo? Primero necesito la altura, que la altura se consigue calculando f, la función, en C, y esto se multiplica por la base, que es b menos a. Resulta que esto es igual a calcular el área bajo esta curva, que es la integral que va entre a y b de la función aquí de x. Entonces ese es este resultado. Entonces, como ejemplo, nos dicen: si f de x es igual a x cuadrado, determinar el valor de c. Entonces, primero tengo un intervalo de 1 hasta 3. Lo primero que vamos a hacer es calcular el área bajo la curva de 1 hasta 3. Tendríamos aquí un tercio de x al cubo evaluado de 1 a 3. Utilizamos el teorema fundamental del cálculo, evaluamos en 3, luego en 1, y el resultado de esto es 26 tercios. Entonces quiere decir que existe un valor C que, evaluado en la función por b menos a, es igual al área bajo la curva, y ya sabemos que el área bajo la curva es 26 tercios. Esto aquí es un 6. Entonces, ¿qué hacemos? Este valor 3 menos 1, esa diferencia es 2, que transponemos al lado derecho de la ecuación, nos va a dar como resultado 13 tercios, y como la función es x al cuadrado, entonces evaluamos c, esta es la función. Entonces, al evaluar c me da c cuadrado. Como necesito saber cuál es el valor de c, entonces lo que hago es sacar raíz cuadrada en ambos lados, y como esto es una variable por ahora, entonces al sacar raíz cuadrada aquí voy a tener más o menos, pero en el ejercicio me están dando el intervalo de 1 hasta 3. Eso quiere decir que voy a tomar solo el valor positivo, y la raíz cuadrada de 13 tercios aproximadamente es 2.08. De tal forma que en el intervalo de 1 hasta 3 existe el valor C aproximadamente 2.08 o raíz de 13 tercios, en donde el área de ese rectángulo aquí es igual al área bajo la curva. Bueno, aquí una observación, y es que el valor de f de c dado por el teorema del valor medio para integrales se denomina valor promedio o valor medio de f en ese intervalo. Hasta aquí pues la clase de teorema del valor medio, y para reforzar entonces tenemos esta referencia
ejercicios del cálculo de Layton 4.6, página 359. Nos veremos en otro capítulo de clases de cálculo.